las posturas que se van a enfrentar en esta polémica de Camus y Sartre. Un poco la idea es este enfrentamiento entre la situación y diagnóstico descarnado y muy, muy pesimista de Camus, en el sentido de que aunque la rebelión sea lo propiamente humano, sea lo que funda lo humano, sin embargo, la rebelión está condenada a perder su sentido, ¿no? Em, y frente a eso, la postura muy virulenta y muy molesta de Sartre, asumiendo que vale la pena rebelarse, que siempre hay razones para rebelarse, y que le parece inaceptable esta postura de Camus, que acaba siendo inmovilista, ¿no? Los dos se van a decantar por caminos distintos y la posteridad los va a recordar en posturas encontradas ahí, ¿no? Camus ahora, les decía, de manera paradójica, parece como el gran adalid de la rebelión, a pesar de que su texto precisamente muestra que la rebelión sería fantástica si se pudiera, pero no se puede. Y por otro lado, aparece como un gran defensor de la vía pacífica, digamos, ¿no? De la paz. Y en cambio, Sartre, a partir de este texto, pero además en otros, por ejemplo, en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, aparece como un tipo tremendamente violento y un defensor apologista de la violencia en la historia, ¿no? Bueno, vimos más o menos de cómo venía este debate y entonces quedamos que lo vamos a hacer como en una novela policíaca. Empezamos con el asesinato y luego vemos cómo llegamos a esa situación, ¿no? Así empiezan las series policíacas siempre, ¿no? Está el asesinato y luego viene el detective a tratar de reconstruir el camino por el que se llegó ahí. Sí, Axel, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, Estaba pensando que tal vez podría ser que el debate se puede redefinir como Camus no quiere cometer un suicidio filosófico y se atreve por el otro lado, está diciendo que no lo está cometiendo y Camus le está diciendo, no, sí lo estás haciendo. ¿Podría como hacerse algo así? no, bueno, Camus no está diciendo que no quiere cometer un asesinato filosófico, no, No, no un suicidio. me estoy refiriendo ahorita, por ejemplo, porque estamos checando ahorita el mito de Sísifo. ¿Sí? Este, y pues ahí manda lo del suicidio filosófico sobre el salto y la fe de cómo unir los dos mundos para poder justificar, para poder representar lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, se puede entender también de esa manera. Como, Pues sí, tendríamos que volver a la imagen. No lo entendí muy bien, Axel. Tenemos ah, que volver a la sí, imagen. A ver, explícanos más, ¿no? sí, básicamente, la idea era, que pues, en el suicidio filosófico, pues, se trata, quien comete ese salto, Ah, ese suicidio es alguien que como que da un salto de fe, como ah, para unir, sí, 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 oye, ya te entendí, sí, sí. Ok, sí, y digamos la actitud filosófica del suicidio, claro. Sí, podría entenderse así, como lo estás diciendo, en efecto. Pero veamos por partes, a ver. Ok, bueno, antes de entrar en materia del mito de Sísifo, se me había pasado recomendarles dos textos. El primero de Sarah Bakewell, o Café Existencialista, en el Café Existencialista, originalmente en inglés, pero es un gran, gran texto, muy bello sobre la época, no exactamente sobre nuestros dos autores, en el que también les voy a dedicar un buen tiempo a los dos, pero sobre esta época del mundo y de la filosofía, la fenomenología, todo el ambiente que estaba ahí en esa época. Es un bello libro y van a aprender, es como didácticos, digamos, ¿no? No sé cómo le hayan puesto en español, puede ser en el café filosófico, no, en el café existencialista, perdón. Y el otro texto que les recomiendo, que me parece muy, muy bueno, es el de Bernard-Henri Lévy, Siglo de Sartre. ¿Eh? Ya sabemos que Bernard-Henri Lévy no es querido por mucha gente porque es como una especie
de rockstar de la filosofía francesa, ¿no? Aparece en la televisión, aparece en televisión gringa también, vende muchos bestsellers y escribe en revistas de derecha terrible. Extrañamente fue uno de los discípulos más cercanos del Althusser en su momento, después dio el derechazo. Se le puede decir todo lo que sea, pero escribe muy bien y este texto en particular es un texto muy bien escrito, muy didáctico y me parece que enseña muy bien de qué va la filosofía, sobre todo el primer Sartre, esta idea de la libertad absoluta, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué con el mito de Sísifo? Eh, Dice Camus, habíamos comentado cómo al inicio de este texto dice que el problema filosófico fundamental es el del suicidio. Uh-huh. En una enunciación que es muy atrayente, muy provocadora, ¿no? No sé qué les haya pasado a ustedes, pero yo cuando estudié filosofía, como que nunca encontré en el desarrollo de mis clases, así, en los cursos de historia de la filosofía, que el suicidio fuera un tema fundamental. Se hablaba del ser, del ente, de Dios, pero en muy pocas ocasiones que yo recuerde, se estudiaba la cuestión del suicidio como tal en nuestros cursos de filosofía y no parece haber sido un tema absolutamente central de muchos autores, no cuando menos en la manera en que nosotros lo leemos. Por eso la enunciación de Camus al inicio del texto es muy sugerente, ¿no? Muy interesante. Y más interesante el desarrollo que va haciendo, porque en general se pregunta si aquellos que consideran que la vida no tiene sentido se suicidan, ¿no? Uh-huh. Si considerar que la vida no tiene sentido nos va a llevar entonces al suicidio. Y la respuesta que da es muy sorprendente porque justo nos vamos a ver que no, que precisamente quienes consideran que la vida no tiene sentido no se suicidan. En cambio, quienes consideran que la vida sí tiene sentido podrían suicidarse. Un poco lo que estaba diciendo Axel ahorita en este momento, ¿no? Quien cree que existe algo trascendente, quien tiene fe, podría suicidarse de manera paradójica, es la respuesta de Camus. Antes de entrar a eso, habría que yo les había planteado la vez pasada que lo que me parece muy importante para la polémica es entender cómo pasó Camus de ese tema, el suicidio, como el nudo central de la filosofía, al tema del asesinato como el tema central de la filosofía. ¿Qué es lo que se giró allí? ¿Cómo se dio este salto, ese trazo de un lado al otro? Yo creo que si leemos el mito de Sísifo, veremos que aunque Camus ahí nos está proponiendo lo que se conoció como la filosofía del absurdo, de hecho, si hay alguna propuesta filosófica camusiana, pues es esa, ¿no? A su obra se le conoció así, filosofía del absurdo. ¿No? De hecho, muchos autores, por ejemplo, la misma Sarah Beckel, no considera a Camus propiamente un existencialista, lo coloca en una casilla aparte y lo ubica ahí, una especie de filosofía del absurdo. ¿Qué es el absurdo? Bueno, el absurdo es muchas cosas, ahorita lo veremos, pero en buena medida quiere decir que la vida no tiene sentido. Es totalmente absurda. Y estos que viven el absurdo, los hombres del absurdo, no se suicidan, ese es el punto. Pero, ¿qué con el mito de Sísifo? Lo que es muy notable del libro, si ya lo leyeron, es el final del libro, ¿no? Cuando Camus nos narra, nos describe a Sísifo que acaba de subir la piedra, que todos los días sube la piedra enorme esa hacia la cumbre, y el libro termina cuando Sísifo está bajando, después de haber subido la piedra una vez más, está bajando y ve pasar junto a él la piedra, que va cayendo otra vez, porque la va a tener que volver a subir nuevamente el próximo día, ¿no? Pero lo interesante es que Sísifo, dice Camus, Sísifo sonríe cuando ve la piedra. Ajá, sonríe, ¿ok? Ese es el hombre absurdo. El hombre absurdo es el que quiere perseverar en el absurdo, por eso no se va a suicidar, ¿ok? Pero yo creo que hay una contradicción entre este planteamiento del absurdo, ahorita vamos a ver algunas formulaciones de cómo lo llama el absurdo, con la idea misma de Sísifo, porque Sísifo
es el relato de una tragedia, ¿ok? Y yo voy a seguir aquí en este momento a Hayden White. Libro clásico Metahistoria, en español publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hayden White es un filósofo, historiador, que interviene con este libro en los finales de los 70, principios de los 80, en la que se conoce como la polémica de los historiadores, y que consiste en el debate acerca de si la historia, en el sentido de historiografía, puede ser una ciencia o es un relato. Es una polémica que emerge después del gran auge del marxismo, porque muchas posturas marxistas consideraron que lo que había hecho Marx era abrir un nuevo continente, como dice Althusser, un nuevo continente para la ciencia, que era la historia, ¿no? El materialismo histórico se presentaba como la ciencia de la historia, y buena parte de los marxistas consideraban que podía haber eso, una ciencia de la historia. Hayden White y otros consideran que no, que la historia, que la historia siempre es narración. Ujú. Que cuando hacemos historia contamos ficción, entre otras cosas porque la historia tiene la paradoja ontológica de que se refiere a lo que ya no es. Ujú. Lo cual siempre ha sido para la filosofía un problema tremendamente complejo, ¿no? Estatuto tiene lo que no es. Parménides dirá que no tiene ningún estatuto, solamente existe el ser. Puede hablar de lo que no es. Cuando hacemos historia, nos referimos a algo que ya no es, que ya fue, que no está presente, que tiene un estatuto ontológico extraño, ¿no? De ahí todos los problemas de la filosofía de la historia, ¿ok? Eden White dice, siempre que hablamos del pasado, contamos una historia, contamos un cuento y no podemos no contar una historia o un cuento. Cuando hacemos historia, hacemos narraciones. ¿Mm? Y por eso su libro se trata de una poética de la historia, es una teoría literaria de la historiografía, ¿ok? Es una postura muy, muy importante que va a tener consecuencias políticas fundamentales, porque empieza siendo un debate de los historiadores profesionales, así en esos términos, la historia es ciencia, narración, pero va derivando en conflictos políticos muy importantes. Es una polémica que tiene que ver con todo lo que se conoce como el revisionismo histórico. Ujú. El primer revisionismo histórico importante, digamos, fue el del Holocausto. Hubo historiadores que llegaron y dijeron, no existe el holocausto. ¿Por qué no existe el holocausto? Bueno, porque a ver, dices que hubo 6 millones de judíos asesinados. Bueno, sí, pero estábamos en una guerra, ¿no? Murieron decenas y decenas de millones de personas, no sabemos cuántos, tal vez 70, 80 millones de personas. Que hayan muerto 6 millones de judíos, pues no es raro, pues ¿qué querías que pasara? Y por lo demás, no fueron 6 millones, fueron muchos menos, y por lo demás, no tenemos documentos que nos permitan comprobar que hubo tal holocausto. No tenemos huellas, tenemos textos, no tenemos documentos en general que prueben eso. Entonces empezó a darse, a partir de ese tipo de razonamiento, este revisionismo histórico, la negación del holocausto. ¿Okay? Y la polémica fue tan fuerte que incluso intervinieron los estados nacionales y hoy por hoy en Francia o en Holanda, negar el holocausto es un delito. No te puedes parar ahí en una plaza de París a decir que no hubo holocausto porque te van a meter al bote. El Estado interviene en esa polémica revisionista, ¿no? Pero a partir de ahí se da una serie de revisionismos. Por ejemplo, en México muy claramente estamos haciendo algunos revisionismos históricos muy, muy fuertes. Por ejemplo, la imagen de Porfirio Díaz cada vez está más sacralizada, ¿no? No era cierto que fue este dictador, sino que el país estaba modernizando, tal, tal, tal. Y hay toda una corriente que reivindica esta figura que primero fue denostada, ¿no? Igual hay revisionismos históricos respecto a la colonia, ¿no? Que de pasar de ser una época de oscurantismo, no sé qué, acaba siendo casi el paradigma de nuestras relaciones actuales. Y en general, hoy en México hay un fuerte debate revisionista sobre la conquista, si lo habrá estado viendo en estos últimos meses. El año pasado, que se cumplieron los 500 años de la caída de Tenochtitlán, hubo un fuertísimo debate acerca de si hubo conquista o no hubo conquista. Y otra vez,
Eso tiene que ver con la polémica de los historiadores, pero tiene que ver también con conflictos políticos muy, muy fuertes. Por ejemplo, los zapatistas fueron a Europa y marcharon en Madrid con una manta que decía, no nos conquistaron, no hubo tal conquista, ¿no? En fin, que las polémicas de los historiadores suelen derivar en asuntos políticos fundamentales. ¿Sí? Y hoy este debate sobre si la historia es ciencia o es narración tiene consecuencias políticas y sociales. Paradójicamente, en todas estas polémicas revisionistas, ocurre que normalmente los que dicen que la historia es una ciencia son los revisionistas, son los mala onda de derecha, son los que niegan el holocausto, son los que se ponen historiadores tipo más profesionales y dicen, a ver, dame documentos, enséñame pruebas, vamos a debatir esto objetivamente. ¿Uh? Y son los que dicen que la historia es narración, los que parecen ser más abiertos y más progresistas en este tipo de debates. Pero lo contrario, porque así de entrada, yo pensaría, bueno, de hecho se le ha criticado a Hayden White diciendo que si la historia es narración, pues entonces todo se vale. Cualquier cosa podría decirse, ¿no? Y en efecto, Hayden White dice que la historia no se puede validar porque es epistemológico. ¿Qué es una buena historia y qué es una mala historia? No es algo que pueda dirimirse en términos de la verdad, ajá, sino que tiene que dirimirse en términos de lo político, de lo ético, incluso de lo estético, pero no de lo epistemológico. Y sin embargo, Hayden White no es relativista tampoco, no podemos, tendremos que hacer un curso sobre White para ver todo esto. White no es relativista tampoco y tampoco sostiene que todo se vale. ¿Okay? En fin, su postura es muy compleja, muy interesante. Vale la pena que un día esto lo leyeras si te interesa la filosofía de la historia. Bueno, y no solo la filosofía de la historia, también la filosofía de la literatura, porque el texto de White, que es una poética de la historia, empezó pensándose para los historiadores y ahora se enseña también para los literatos. Su teoría es muy potente y también se estudia en el área de letras. Entonces, si te interesa la filosofía de la literatura y la filosofía de la historia, podrías leer a Hayden White. ¿Okay? Bueno, pero todo esto viene a lo siguiente. Hayden White dice que siempre que contamos una historia, la tenemos que tramar. ¿Ah? Dice muchas otras cosas, pero dice, cuando uno habla del pasado, cuando habla de algo que sucedió, tiene que tramarlo. ¿Ah? Tiene que tejer su relato. ¿Ah? En todo relato histórico hay una trama. ¿Okay? Que literalmente quiere decir un tejido, ¿no? Siempre que cuentas algo, lo que sea, tienes que tejer esa narración que haces. Hoy en la noche que cuentes tu clase de seminario optativo en la tarde, tienes que tejer la narración también. ¿Ah? Y dice White que existen 4 tipos de trama. ¿Okay? Romance, la comedia, tragedia y la sátira. ¿Okay? Siempre que se cuenta una historia, puede ser una historia del pasado remoto, una historia de los romanos o lo que sea, o la historia de lo que pasó en la mañana, siempre que contamos una historia tenemos que tramar esa historia. La trama se refiere a algo así, dice White, como la lucha del hombre contra el destino, o la lucha del hombre contra la naturaleza, o la lucha del hombre contra los dioses, contra lo que está escrito, contra lo que sea. La trama es una narración de un conflicto, ¿ok? Normalmente del ser humano, del hombre, frente a las fuerzas del cosmos o lo que sea, ¿ok? Y las 4 maneras de tramar indican los resultados, los desenvolvimientos posibles de ese conflicto. Así que el romance, por ejemplo, una narración que sea un romance, dice, es la narración de una victoria completa. De una victoria completa, total. Ajá. El ser humano vence al destino, vence a los dioses, vence a la maldad, vence a lo que sea el caso, pero lo vence absolutamente. Es una victoria total, ¿okay? Sin ningún residuo. Por eso
A veces el romance termina cuando el héroe se va a otra dimensión, se va a otro mundo, se va a otro cosmos, deja atrás este mundo que tiene fuerzas tales y construye otro mundo, otro universo. ¿Ok? La comedia, en cambio, todas las que siguen son narraciones de derrota. La comedia es una narración de derrota. Eh, ¿Ok? Pero es la narración de una derrota, digamos, resignada, ¿ok? Donde los protagonistas eh, lo toman con filosofía. Digamos, las películas de Tintán, de la época de oro del cine mexicano, son comedias. En ellas Tintán, que vive en la vecindad, es el peluquero de la vecindad, sí se liga, después le pasa todo y se acaba ligando a Silvia Pinal. Ajá. Pero nunca deja de ser peluquero, nunca sale de la vecindad, y ya sabemos que sus hijos van a vivir la misma película, ¿no? ¿Mm? En la comedia es una derrota, pero es una derrota que se repite. Digamos, son el gordo y el flaco. Es como las películas mudas en la que el protagonista siempre se pega con la misma pared. Una y otra vez es el mismo gag, siempre pasa lo mismo y nos da mucha risa, ¿ok? El protagonista sabe que se va a pegar con la pared, se pega con la pared, se vuelve a pegar y no pasa nada y lo toma con filosofía, lo acepta, ¿ok? Eso, la comedia. La tragedia, ¿ok? La tragedia también es la narración de una derrota, pero lo que caracteriza a la tragedia, dice Hayden White, es el surgimiento de la ley. De la ley, ¿ok? Es una derrota, pero lo que caracteriza a la tragedia es que al final se acaba imponiendo una legalidad, ¿de acuerdo? Por eso Edipo es una tragedia, porque hagas lo que hagas, haga Edipo lo que acaba echándose al plato a su mamá, puede arrancar los ojos, puede incendiar el universo, acaba echándose al plato a su mamá. En la tragedia se impone la ley, es la quinta sinfonía de Beethoven, ¿te acuerdas? De la quinta de Beethoven, que empieza para. Beethoven, cuando le preguntaron por qué ese comienzo, dijo, así llama el destino a la puerta. Para, papá. Así llama el destino. Hagas lo que hagas, se va a imponer. ¿Ok? Y por último, la sátira. La sátira de White es una derrota, pero es una derrota completa. ¿Ah? Una derrota total. Es exactamente lo contrario del romance. El romance es una victoria completa, absoluta. La sátira es una derrota también absoluta. Es tan absoluta que se derrota hasta el lenguaje mismo. Ajá. Es la derrota del lenguaje mismo para hacer la narración. White va a poner varios ejemplos de eso. Por ejemplo, los historiadores son cuantitativos. Hay un tipo que se apellida, no se apellida, ahorita me acuerdo bien, quién sabe qué Wilson, ahorita tengo bien el nombre, pero si ves sus libros, verás que sus libros son puros cuadros estadísticos, son puros números. Uh-huh. Porque Wilson ya no cree ni siquiera posible que se pueda hacer una narración, ¿de acuerdo? Ya no se puede ni hablar. El lenguaje no sirve para expresar la historia. Así de fuerte es la derrota. Funciona al lenguaje mismo. ¿Ok? Bueno, todas estas tramas entonces nos sirven para tratar de ubicar un poco al mito de Sísifo. Es que Sísifo, el mito de Sísifo es justamente una tragedia. ¿Ok? Hagas lo que hagas, puedes hacer lo que se te dé la gana, al final se acaba imponiendo una ley. Insisto, según Hayden White, lo que caracteriza la tragedia es la ley. ¿Ok? Ahora, no es la única manera de ver la tragedia. En la filosofía latinoamericana, por ejemplo, yo he escuchado a Horacio Cherú, profesor de la facultad, y es uno de los más importantes teóricos de la filosofía de la liberación. También en alguna otra ocasión a Dussel. Son
contrarios, no se caen bien, filosóficamente al menos, chocan mucho, pero a los dos les he escuchado la expresión que habla de la tragedia de Latinoamérica. Ujú. De la tragedia de la historia latinoamericana. Y dicen, oye, pucha, bueno, yo cuando digo eso digo, oye, no manches, ¿no? ¿Cómo que tragedia? Pues tampoco, ¿no? Pero cuando ellos dicen eso, cuando hablan de la tragedia, ellos se refieren al otro lado de la tragedia, porque Hayden White va a subrayar la ley, ese es el lado uno, ¿ok? Pero el otro lado de la tragedia es la resistencia, ¿ok? Y los teóricos de la filosofía de la liberación latinoamericana, cuando se refieren a la tragedia latinoamericana, están hablando de esta resistencia latinoamericana, porque en esta narración de derrota puedes enfatizar un lado o el otro lado, ¿ok? Lo importante de Edipo es que se impusieron los dioses y tuvo que echarse la plata a su mamá, o bien, lo importante de Edipo es que nunca se resigne, siempre resistirá una y otra vez, resistirá. Ajá. La tragedia es los dos lados, ¿de acuerdo? Y los filósofos, en sus evaluaciones de lo trágico, suelen oscilar entre ambos lados, porque ese es el carácter complejo de esta trama, ¿no? Así que podríamos ver el mito de Sísifo en la presentación que nos está haciendo Camus como una manera de reivindicar el lado de resistencia de la narración trágica. En efecto, subes la piedra otra vez, por enésima vez, subes la piedra y la piedra cae y Sísifo sonríe. Ujú. Sonríe porque está del lado de la resistencia. ¿Qué es lo importante de la tragedia? Pues la resistencia o la legalidad. Para Hayden White es la legalidad, para los filósofos latinoamericanos es la resistencia, seguramente también para Camille. ¿Ok? Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que aunque Camille subraya el lado de la resistencia, ujú, ¿cómo le llamaremos? Quizás no la no conformidad, puede que Sísifo no se revele en el sentido de que se ponga a patalear y blasfeme y trate de matar a la piedra misma o al universo, pero sonríe, ¿no? Niega su cooperación, ¿sí? Niega su involucramiento con lo que le está pasando, ¿de acuerdo? Sonríe y pone una distancia frente a sí. Ese lado de la resistencia, sin duda, sí es una especie de aceptación, sí, anda, es una aceptación estoy. Podría ser así. Ese lado es una parte del legado de Camus, seguramente tiene que ver con toda su postura frente a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis en general, ¿no? Él sí es un rebelde en ese sentido, ¿ok? Pero lo que a mí me llama la atención es que se refiere a Sísifo y que enmarque, por lo menos en este libro, todas sus reflexiones en ese marco de la tragedia, ¿ok? Porque, a ver, ¿qué quiere decir que la vida no tenga sentido? No hay nada trascendente, que no hay ningún Dios, que no hay ningún reino afuera de este mundo que organice absolutamente nada ni que establezca absolutamente nada, ¿ok? Por eso la actitud filosófica que lleva al suicidio es considerar que hay una fe, que hay algo trascendente, ¿ok? Es escenario único. La vida absurda quiere decir que es escenario único y que una consecuencia radical de eso tendría que ser que el universo es contingente, que no es necesario. ¿Sí me voy explicando? Por ahí, Quentin, ¿cómo se llama este filósofo francés? Mm, mm, mm.
sí, a ver si lo escribí bien, pero Quentin Miyashiro es uno de los filósofos vivos más importantes, tiene una teoría hermosa, de una especie de, aunque suene paradójico, una especie de metafísica pensada sobre Gilles Deleuze. Y Miyashiro dice que tendríamos que asumir que no es válido el principio de razón suficiente. Y dice que en general las metafísicas suelen dar válido el principio de razón suficiente. Uh-huh. Dice el principio de razón suficiente. Lo propone Leibniz y dice simplemente que todo sucede por alguna razón. ¿Ok? Todo sucede por alguna razón. Lo que dice Miyazaki es que si uno sostuviera eso, acabaría siempre planteando algún tipo de ontoteología, usar el vocabulario heideggeriano. ¿Ok? Si asumimos que todo sucede por alguna razón, entonces tendremos que acabar postulando que existe algún tipo de entidad o de legalidad o de fuerza o de lo que sea el caso, que da razón de todo lo que está ocurriendo. Uh-huh. Por eso, su postura, la de Meyasu, es muy interesante porque nos propone que pensemos el mundo como necesario, pero a la vez como absolutamente contingente. Todo podría ser de otra manera. Todo siempre podría ser de otra manera porque no existe el principio de razón suficiente. ¿Eh? Y lo mismo diría yo para lo del mito de Sísifo. ¿Por qué Camus nos propone un escenario de una tragedia? Es decir, donde hay una ley. Ajá. Que haya una ley ya introduce algo de trascendencia en un mundo en el que supuestamente no había tal trascendencia. ¿Sí me explico? Que la vida no tenga sentido no quiere decir o no debería querer decir que sea jodida. Ajá. Que sea dolorosa, que puede querer decir que eso no tiene ningún sentido, que pasa cualquier cosa, que, hombre, no se respeta nada, no nada. Ajá. Que no es un lugar para vivir siquiera, ¿de acuerdo? No es un lugar habitable para vivir, pero no quiere decir que esté orientada hacia el daño o hacia la derrota de los que participan en la narración. ¿Sí me explico? Si la vida es absurda, eso querría decir que la vida es absolutamente neutral en relación a todas esas categorías. Uh-huh. Absurdo no puede querer decir injusto. ¿Ok? ¿Sí me voy explicando? O sea, cuando yo digo que el mundo es trágico, estoy afirmando que existe una cierta legalidad en el universo. ¿Ok? Esa legalidad se puede imponer como una gran derrota o la puedo vivir en la resistencia. Pero aun cuando la vivo en la resistencia, estoy asumiendo que existe una especie de código, de entramado que ordena y que organiza la vida del cosmos. ¿Eh? Por eso, si la vida es una tragedia, entonces no es absurda. La tragedia no es absurda. Y lo que te quiero decir es que a mí me parece, pero lo estás leyendo acá a mí también, a mí me parece que a pesar de todas las definiciones que va dando Camus, se le cuela esta idea. Y en el fondo, no está en escenario único, talmente inmanente, porque sigue asumiendo que existe, de alguna manera, algo trascendente, aunque solo sea la forma del desenvolvimiento de la vida. No sé si hasta ahí tengan dudas, preguntas, problemas. ¿Mm? Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, creo. Ok. Lo que les propongo es que leamos el mito de Sísifo
tratando de pensar eso, porque la postura del hombre del absurdo tendría que ser, insisto, totalmente neutral. La vida no tiene por qué ser una tragedia, ni tendría por qué esperar que mañana la piedra vuelva a subir y yo la tenga que volver a cargar otra vez. Puede ocurrir o no, porque no hay nada escrito en ningún lado, no existe una legalidad exterior al mundo mismo que lo organice. Ujú. Si asumo eso, entonces el mundo deja de ser absurdo, porque en la palabra absurdo se nos cuelan eh, esos dos sentidos, ¿no? Como que es absurdo porque, porque está contra nosotros, porque no nos toma en cuenta. eh, mm, digamos que para ponerte otro ejemplo, en la idea de Schopenhauer, de la voluntad, ¿no? Está manejado más o menos algo como lo que quisiera hacer, que a mí, si lo lograra, ¿no? ¿Qué dice Schopenhauer de la voluntad? Bueno, dice, ahí en su gran libro, El mundo como voluntad y como representación, empieza diciendo que el noúmeno de Kant, ya ves que Kant decía que solo podemos hablar del fenómeno, solo podemos hablar del mundo como se nos presenta a nosotros, ¿ok? Y no podemos hablar porque no podemos saber qué es, cómo es realmente el mundo independientemente de nosotros, ¿ok? Schopenhauer dice, se mete ahí unas elucubraciones tremendamente complejas, dice, no, 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 el noúmeno sí podemos saber qué es, el noúmeno es la voluntad, ¿ah? Voluntad, ¿ok? La voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Pues es el querer del universo, que se ejerce, punto. ¿Ah? ¿Querer de qué? ¿Voluntad de qué? De voluntad, dice Schopenhauer. Es que la voluntad no quiere nada en particular, la voluntad quiere y se ejerce como voluntad y ya está. ¿Ah? Y no quiere nada más que a sí mismo, ¿de acuerdo? Y por la voluntad se ejerce y le vale gorro absolutamente todo, porque la voluntad es la ¿ok? Y tú o yo nos quejamos de que el universo es injusto, de que no nos merecemos lo que nos está pasando. Schopenhauer te dice, bueno, ¿y qué? ¿A quién le importa? Tú, para la voluntad, no existes absolutamente nada, ¿de acuerdo? No existes nada, ¿ok? Te va a pasar encima, porque, porque es la voluntad. Por eso dice Schopenhauer, la vida es dolor, ¿ok? La vida es dolor porque la voluntad se va a seguir ejerciendo y no le importa si estás bien o mal, o sea, te va a caer encima, ¿no? ¿De acuerdo? Va a seguir ejerciendo, te va a pasar encima, ¿de acuerdo? Va a acabar contigo. Dice Schopenhauer también, la vida es dolor y si tenemos suerte, a los que nos vaya bien, para los que nos vaya bien, la vida es aburrimiento, ¿ok? Lo más que podemos hacer es decir no a la vida, tratar de separarnos de ella. De ahí que Schopenhauer es el gran jefe del nihilismo, separarnos de ella y medio sobrevivir ahí a este empuje brutal de la voluntad. ¿Ok? Sí, Schopenhauer establece el principio de razón suficiente por eso, porque ese solo hecho, ya que la voluntad sea este esta como maquinaria de aplastamiento, de eso, la voluntad, de todos modos, es una especie de tragedia. ¿Ok? Pero el problema es pensar el universo sin principio de razón suficiente y sin una legalidad que establezca qué va a pasar. O sea, que a mí yo creo que oscila entre esas posturas. Y algún tipo de legalidad
aunque sea tan abstracta, tan metafísica, como la que hemos estado planteando aquí. ¿Ok? Sí, Axel. Ok. Entonces, como yo lo voy viendo un poco es, por un lado, como que ve el mundo como algo contingente, pero como que esto, mientras va avanzando, ve que tal vez no lo enuncia explícitamente, no sé, pero ve que existe como este principio, Claro. Sí, sí, esta ley. sí. Bueno, es como yo lo veo, por eso sí que lo lean. ¿Eh? Yo les voy a platicar mi lectura de... A mí es que le cuela que él en efecto quisiera plantear absolutamente contingente, ¿verdad? Absurdo en el sentido de que no, porque el mundo se hizo del mito de Sísifo, si ya lo empezaron a leer, tiene algunos párrafos muy bellos sobre la extranjería. Es el tema que vamos a ver la próxima vez, ¿no? Sin duda también que a mí es reconocido por su gran reflexión sobre la extranjería, sobre qué diablos es ser extranjero, y muchas, sus reflexiones también son muy, muy actuales por la situación de inmigración que está viviendo el mundo, esta gran oleada, donde todos vamos siendo más o menos extranjeros, ¿no? ¿Qué es ser extranjero? Es estar en un mundo que no nos corresponde. Deja ver si encuentro cómo los dicen. Un mundo que no es el nuestro, que no nos responde, ¿no? Eh, Dice, en un universo de pronto privado de ilusiones y luces, nos dice al inicio del libro, el hombre se siente un extranjero. Ajá. En este exilio sin asideros, se siente privado de recuerdos. Eh, Se siente privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Es una especie de divorcio, dice la extranjería, entre el hombre y su entorno, ¿ok? Y es esto, separación entre el hombre, el actor y su decorado, lo que constituye el sentimiento del absurdo. Ajá. Eso es lo absurdo, esta separación entre el hombre y el universo. Por, porque el universo no es, porque no tiene ahí los recuerdos de la patria prometida, porque no tiene ninguna raíz. El universo no está hecho para nosotros. Ujú. No está hecho para nosotros. Todos los discursos teóricos de la naturaleza y del universo no se cumplen. Los árboles no crecieron ahí para darnos sombra, ¿ah? Ni nada. Estamos en extranjería frente al universo y ser extranjero es el primer sentimiento de absurdidad. Uh-huh. Pero lo que yo estoy diciéndoles es que en estas descripciones, la descripción tendría que ser más neutral, que el universo no esté hecho para nosotros, que no sea nuestra casa, que no responda a nuestros intereses tampoco, de ahí tampoco se sigue, que necesariamente sea hostil, uh-huh, que se nos vaya a echar encima, que nos golpee, nada por el estilo. A veces, a veces, el universo no será hostil, seguramente la mayoría de las veces, pero en otras ocasiones no, porque justo no tiene nada de nosotros. ¿Mm? Un poco para darles otra idea de qué es lo que quiero plantear, podríamos ver la novela Solaris de Stanislav Lem. Ya la leyeron, no han visto las películas. Stanislav Lem, Solaris. Se han filmado dos películas, por lo menos, de Solaris, que es la más clásica, y luego otra más reciente. Eh, ya no me acuerdo quién la filma la otra. Pero Solaris originalmente es una novela que cuenta que en un futuro la humanidad pues ya viaja a diferentes lugares del cosmos, cosas así. Y en una esquina ya remota del cosmos se ha encontrado un planeta que tiene la característica, se ha estudiado por generaciones, por miles de años, ¿eh? Tiene la característica, de hecho, como de un mar, uh-huh, de un mar
que no se sabe qué puta hacer, ¿ok? Entonces, después de cientos de años, a lo más que se ha llegado, no se sabe qué es, cómo funciona, lo más que se ha llegado es a entender que el mar está vivo. Ujú. La humanidad ha puesto una estación de investigación allá en Solaris y existen disciplinas académicas de la solarizología, tomos y tomos y tomos, que lo más que han hecho es medio clasificar las formas que adopta esa agua, ese mar de Solaris, pero sin saber qué diablo. En la novela, un capitán, un investigador, va a Solaris en su nave, le pasan muchas cosas, pero el punto es que de pronto Solaris, las, las aguas estas, las olas estas que producen diferentes figuras, de pronto producen a su esposa. Ujú. Sí, ahí está su esposa, ¿de acuerdo? Es como si estuvieras viendo, qué sé yo, las nubes aquí de la Ciudad de México y estuvieras viendo las nubes y de pronto viera el metro Valderas, construido por las nubes, ¿no? Perfectamente construido por las nubes, ¿ok? Así Solaris presenta cosas de estos tipos, estos humanos que están ahí. Y toda la novela consiste en el intento de los humanos de dar sentido a eso. Es la novela de Stanisław Lem una crítica a todo antropocentrismo, porque la primera reacción, desde luego, es Solaris lo está haciendo para nosotros. Pero toda la trama, la belleza de la novela es que no, que Solaris produjo la imagen de la esposa porque produjo la imagen de la esposa, ¿de acuerdo? Porque si puedes hacer un infinito de imágenes, si las imágenes se van a reproducir al infinito, se van a crear al infinito, algún día esa imagen perfectamente igual aquí. Igual que si las imágenes fueran infinitas, producirían este lugar y producirían esta clase que estoy dando en este momento, si es que de verdad asumimos que son infinitas. ¿Ok? El extranjero en el universo se enfrenta a una especie de mundo así como solar. Pues puede producir algo o no producir nada. No, no lo va a coger, pero tampoco necesariamente se le va a echar encima. Y yo creo que Camille tiene esta tonalidad pesimista, negativa al respecto, lo mismo que tiene Schopenhauer, pues, asume ese principio de razón suficiente. ¿Ok? Es allí donde se cruza, donde es esa debilidad teórica lo que le va a llevar después a pasar del suicidio al asesinato. ¿Ok? Quizá esta tonalidad tenga que ver con algo que decía en alguna entrevista en La Jornada Lyotard hace unos años, en el suplemento de La Jornada. Lo que pasa es que lo perdí y no me acuerdo qué número era, pero Lyotard habla de la posmodernidad que Lyotard, los autores, y el texto bandera, el texto más importante de las reflexiones en modernidad, posmodernidad. Cualquiera que trate el tema modernidad, moderno, posmoderno, tiene que referirse al libro de Lyotard porque Lyotard establece el vocabulario del debate, que nosotros hablamos en los términos que estableció Lyotard, por eso lo tienes que leer, ¿no? Pero Lyotard, hablando de la concepción posmoderna, decía que la diferencia entre los jóvenes de la posmodernidad hoy y los jóvenes de la época existencialista, está entre guerras o alrededor de las guerras, es la recepción que tuvieron de Freud. Uh-huh. Es la manera distinta en que nuestras culturas han asumido el choque de la teoría psicoanalítica freudiana. Porque, ¿qué nos dice Freud? Nos dice muchas cosas, pues, pero nos dice que al enfrentarnos a nuestra propia historia, al enfrentarnos a nuestra propia identidad, a la propia narración de lo que somos, no podemos abarcarnos por completo. No podemos totalizarnos, porque cuando intentamos totalizarnos, intentamos englobarnos, aprendernos enteramente,
tenemos un hoyo ahí que es el inconsciente. Es como si fuéramos un receptáculo que tuviera un agujero, como una bolsa ahí con arena que va tirando arena por todas partes, ¿no? No hay manera en que podamos englobarnos realmente, aprendernos, totalizar es la palabra técnica para decir eso, ¿no? De Freud cada vez, por ejemplo, cada vez que escribías nuestra autobiografía, tú lo podrías intentar como tarea para esta semana, escribe tu autobiografía, escribe 3 páginas de autobiografía o 2, y Freud dirá, si ves tu autobiografía, verás siempre, ya que la leas después, que no fue así, que hubo ciertas cosas que no pudieron haber pasado al mismo tiempo que otras, que una cosa fue antes y otra cosa fue después, que mientes, que te equivocas al hacer tu autobiografía. Y si vuelves a hacer otra para corregir, te vas a equivocar en otras cosas. Porque no hay manera de contar nuestra historia global, total. No hay una forma de construir la historia oficial de cada uno de nosotros. Uh-huh. Decía Leotardo en la entrevista, es que los primeros que recibieron este mensaje freudiano del inacabamiento del self, del sujeto, su reacción fue la angustia. Y la angustia es la categoría central de toda filosofía existencialista. La angustia. Los hombres que vivieron, Camus, Sartre, Heidegger, todos los que vivieron entre las guerras, vivieron esto como una gran angustia. No me puedo totalizar, no me puedo aprender. Hay algo de mí que se me escapa. Y sufrían por eso. Uh-huh. En cambio, dice Lyotard, los chavos contemporáneos, siguiendo en esto a Lipovetsky, gran libro, La Era del Vacío. Lipovetsky en La Era del Vacío dice que la categoría central de nuestro tiempo es cool. Uh-huh. Todo cool, tranquilo. Ajá. Los chavos, los jóvenes de la época existencialista, tomaban el inacabamiento del yo como un motivo de tremenda angustia. En cambio, los chavos hoy toman el inacabamiento del yo como un motivo de serenidad, cool, tranquilo, cool. Uh-huh. Es más, dice Lipovetsky en su libro La Era del Vacío, si no lo has leído, lo tienes que leer, es un gran libro. ¿Uh? La Era del Vacío, dice Lipovetsky, es algo así como un ensayo sobre el narcisismo contemporáneo. Dice Lipovetsky, los chavos hoy, cuando reciben ese mensaje freudiano de que no nos podemos abarcar del todo, en lugar de sufrir angustia, lo toman como un gran alivio, porque es la garantía absoluta de su narcisismo. Porque dado que ya me demostró Freud que no me puedo abarcar, eso quiere decir que siempre voy a poder estar dentro de mí mismo y nunca me voy a agotar, nunca voy a acabar de conocerme, siempre voy a encontrar rasgos nuevos de mí y eso me lo está garantizando. Entonces me puedo meter en un narcisismo radical e infinito, porque siempre encontraré, mira qué chingón soy, qué lindo soy, que siempre tengo lados nuevos que no me conocía. Y en lugar de tener angustia, uh-huh, lo que tengo es esta serenidad, este espíritu cool, y me la paso a todo dar porque estoy garantizado, tengo garantías, tengo la fianza de que nunca voy a acabar de conocer. Son dos actitudes totalmente distintas frente a esta incertidumbre de quién soy yo mismo, ¿no? Uh-huh. Para los existencialistas, Camus, Sartre, es una época de tremenda angustia. Probable que sea eso, el mood, la atmósfera de su tiempo, lo que lleva a Camus a asumir ese carácter negativo de un mundo, que si fuera simplemente absurdo, pues habría que estar a las vivas con él, pero podría ocurrir que también nos fuera benéfico. Uh-huh. Somos extranjeros y como extranjeros, bueno, no tenemos recuerdos, pero eso también
nos abre muchas posibilidades. ¿Ok? No tendríamos por qué ser siempre extranjeros asustados. ¿Ok? Ya para terminar con eso, hay también en mí un giro respecto a esta noción de extranjería, a otros autores. Por ejemplo, Hermann Broch es un autor que escribió la trilogía Los Sonámbulos. ¿No? El primer tomo de esa trilogía se llama Esh o la anarquía. ¿Ok? Son 3 novelas, trilogía Los Sonámbulos. La primera se llama Esh o la anarquía y es una reflexión de Hermann Broch sobre la extranjería. Y lo que dice Hermann Broch ahí es que solo se puede amar en el extranjero. Uh-huh. No te voy a contar toda la novela porque ya es tarde, pero no puedes amar en este mundo. Él está en Polonia, en una situación jodida, en Alemania. Se enamora de una mujer de la que no debería enamorarse, pero no pueden estar juntos porque está toda la ciudad ahí, las relaciones, los intereses, las cosas. Para poder amarse tendrían que irse a América, dice. O tendrían que irse a otro mundo. ¿Te acuerdas de lo que decíamos del romance? Tendrían que irse a otro mundo para poder amar. Y a lo largo de la primera época de la modernidad occidental, el extranjero significaba esa posibilidad de realización. Había que ir a América, porque solamente siendo extranjeros podemos amar. ¿Por qué no puedes amar aquí? Pues porque tienes a toda tu familia, tienes la carrera, tienes tu pasado, tienes que llegar a otro lugar, porque en otro lugar eres completamente nuevo y entonces vas a poder amar. Porque nada te va a atar. Ajá. Esa es la visión, por ejemplo, de Hermann Broch. Es la visión que tienen los europeos de América durante los siglos XVII, XVIII, XIX incluso. ¿Mm? Es incluso la idea que tiene Marx del comunismo. Hay que irse a otro mundo, hay que acabar con esta sociedad. Para poder amarnos tenemos que construir otra sociedad en otro lugar. El comunismo es el sueño de la utopía. Nos vamos a ir y en el extranjero vamos a poder amar. ¿Okay? Pero la visión de extranjería que tiene Camus es totalmente distinta a eso. El extranjero de Camus ya no piensa que cuando se vaya a París va a poder amar, cuando se vaya a América va a poder amar. Al contrario, va a estar totalmente desarraigado. Uh-huh. En un mundo completamente absurdo. Pero ni tan completamente absurdo, porque nuestro autor siempre va a asumir que el mundo debe estar en contra. ¿Okay? Y eso es lo que yo creo que no puede ser. No sé, dudas, broncas, problemas, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? A ver, Axel, adelante. Digo, solamente para ver si le seguí la corriente. Uh-huh. Primero, fue como brevemente como el paso de lo contingente a lo necesario. Ajá. Y lo segundo fue la idea del extranjero que, si bien el mundo es neutro, el mundo es neutro, Uh-huh. porque no tiene algún tipo de significado, lo que lo hace angustioso es que no se conoce el mundo de afuera, pero tampoco conozco el mundo de adentro. Tal vez, sí, sí, sí. El mundo de adentro es, o sea, yo mismo, mi propia Ajá. identidad. Exacto, exacto. Quizás ese es el giro peculiar que da Camino, ¿no? Soy extranjero en mí mismo. Uh-huh. Es lo tremendo. La extranjería que tengo frente al mundo, de pronto la tengo también frente a mí. ¿Okay? Todo eso va dando el ambiente de absurdidad. Y es tan lindo, pero en defensa de Camino habrá que decir que dice eso, el absurdo, el hombre absurdo, no. ¿Por qué? Porque el hombre absurdo lo que quiere es perseverar en el absurdo. Uh-huh. Quiere perseverar en el absurdo. Es eso, yo creo que lo que le encantó a Sartre. Sartre también va a decir que el hombre que tiene que estar eligiendo no elige suicidar. O no está escrito en ningún lado que vaya a elegir suicidarse. ¿Ok? Porque lo que quiere es mantener la posibilidad de él. Son matices. Que a mí dirá, lo que quiere es mantenerse en el absurdo, lo que quiere Sartre es mantenerse en la elección.
Ujú. ¿Ok? ¿Más dudas, broncas, problemas? ¿Todo bien? Bueno, les encargo para la próxima que busquemos estos dos términos en todo el libro. ¿Sale? Busquemos extranjero, extranjería, toda esa familia de palabras y absurdo. ¿Ok? Y a eso vamos a dedicar la próxima clase. Vemos todas las veces en qué sentidos habla de extranjería y en qué sentidos habla de absurdo. El buen camino. ¿Sale, vale? Sí, gracias.